La búsqueda de petróleo en Uruguay tiene una larga historia. Recuerdo cuando el padre Amendola, allá por 1960, sostenía que había petróleo en algún lugar de Cerro Largo. En esa época yo comenzaba a trabajar en el Instituto Geológico, hoy llamado Dinamige, y a nivel político se decidió que el Instituto Geológico iba a emprender una perforación para comprobar o no las predicciones de Amendola. Y así comenzó la perforación en la estancia El Águila, alrededor de 1965, cerca de Mangrullo, a unos 40 kilómetros de Melo. Se me asignó la tarea de describir la perforación a medida que avanzaba, y así estuve yendo a Cerro Largo de vez en cuando para describir los testigos de perforación que se iban acumulando. A la vez, también me ocupé de describir los testigos de una veintena de perforaciones en localidades cercanas que se conservaban muy bien ordenados en el Museo de Perforaciones del Instituto. En esa oportunidad se encontró lo que se preveía: areniscas primero, la formación Yaguarí, luego limolitas, la formación Paso Ayar, luego esquistos bituminosos, la formación Mangrullo, luego más limolitas, el grupo Melo, las areniscas con capas de carbón, la formación Tres Islas, en la base conglomerados de San Gregorio y finalmente rocas cristalinas de tipo granítico. La profundidad final del pozo fue de unos 500 metros. Pasó mucho tiempo desde esa época. Conseguí una beca para estudiar geomorfología en Francia. 3 años más tarde obtuve mi doctorado y trabajé en varios países: México, Canadá, Colombia y particularmente Arabia, donde fui director de la División de Geología en la Universidad de Petróleo y Minerales por 4 años. Al cabo de una década más o menos, otra vez regresé a Uruguay y me encontré que la búsqueda de petróleo seguía siendo una preocupación de los sucesivos gobiernos. Claro que yo estaba en mucho mejores condiciones para analizar y evaluar el problema de los hidrocarburos en territorio uruguayo. Ahora voy a describir brevemente mis conclusiones. En mi opinión, los hidrocarburos se forman en la base de la corteza y parte superior del manto terrestre y tienden a ascender en un proceso de millones de años, acumulándose por debajo de estratos impermeables para constituir yacimientos que puedan ser explotables. En los escudos cristalinos, esas acumulaciones no tienen lugar, o en todo caso son extremadamente raras. Por eso en gran parte del sur de Uruguay, donde el subsuelo es cristalino, formado por rocas ígneas y metamórficas, es altamente improbable que haya algún tipo de acumulación de hidrocarburos, ya sea petróleo o gas natural. Las acumulaciones de hidrocarburos y por ende los yacimientos tienen lugar en las cuencas sedimentarias, y a ellas nos vamos a referir. Podemos decir que en Uruguay hay 3 cuencas sedimentarias principales y algunas más pequeñas. La cuenca más importante es la llamada Cuenca del Paraná, cuyos sedimentos se depositaron en un periodo que va de 300 a 60 millones de años. Esta cuenca abarca gran parte de la mitad norte del país y se extiende a Argentina, Paraguay y Brasil por más de 1 millón de kilómetros cuadrados. A su vez, en Uruguay, esta gran cuenca puede ser dividida en 2. Por un lado, una potente acumulación sedimentaria de varios miles de metros de espesor, en Uruguay llega a 2000 metros en Salto, y que está cubierta por un espeso manto de lavas basálticas, tanto en Uruguay como en los países vecinos. Y por otro lado, una segunda unidad geológica, ubicada al este, que es similar a la anterior, pero que no está cubierta por basalto. En esta gigantesca cuenca, tanto en Uruguay como en los países vecinos, se han perforado muchos pozos profundos, incluyendo una decena en Uruguay, particularmente en la zona litoral, y en ninguno de ellos se han encontrado volúmenes significativos de hidrocarburos. Probablemente esto se deba a la emisión de lavas basálticas hace unos 100 o 120 millones de años, que facilitó el escape al exterior de las posibles acumulaciones de hidrocarburos. Tal como se esperaba, los intentos exploratorios para buscar petróleo que se realizaron
de 2012 a 2018, en los departamentos de Salto y Paysandú, en las localidades de Pepe Núñez, Pedrasola y Cerro Padilla, entre otras, que son localidades ubicadas en la región cubierta por basaltos. Estas perforaciones permitieron confirmar la secuencia estratigráfica pervocarbonífera conocida, pero no dieron resultados positivos. El Pozo de El Águila está en esta segunda unidad, sin cobertura basáltica, a los que nos referíamos anteriormente. De todas maneras, debemos aclarar que la inexistencia de grandes yacimientos no quiere decir que no hayan habido algunas acumulaciones de petróleo y tal vez de gas natural, como lo demuestran los estratos de esquistos bituminosos y de carbón que encontramos también en la perforación del Águila. Una segunda cuenca está relacionada con la separación de los continentes sudamericanos de África. Es la cuenca de la Laguna Merín. Se sabe que esta cuenca puede llegar a 2.000 o 2.500 metros de profundidad y que incluye un importante espesor de basaltos que están asociados a los mismos procesos que formaron los basaltos del noroeste. Algunas de estas lavas se encuentran en superficie, pero hay coladas basálticas que se han hundido a 1.000 o 2.000 metros de profundidad. Es probable que por debajo de estos basaltos profundos hayan acumulaciones sedimentarias, pero su presencia y características son poco conocidas, porque hay muy pocas perforaciones que las atraviesen. En realidad, no sabemos la existencia y magnitud de los sedimentos en la base de la cuenca de la Laguna Merín, y menos sabemos sobre la hipotética presencia de hidrocarburos en los mismos. Una tercera cuenca, mucho más pequeña, es la cuenca del Santa Lucía, que se extiende desde la desembocadura de ese río hasta la margen occidental de la Sierra de las Ánimas. Tiene 1.800 metros de profundidad en las secciones más profundas, como lo demostró la perforación que se realizó en San Jacinto en 1973. En esta cuenca se encontraron niveles de hidrocarburos, pero sin volúmenes explotables. Hay otras cuencas sedimentarias de importancia en el Río de la Plata y en la plataforma continental, y en ellas existen mayores posibilidades de encontrar hidrocarburos que en las cuencas del territorio emergido. Se han identificado varias cuencas estructurales con depósitos sedimentarios muy potentes en la cuenca llamada de Punta del Este y en la cuenca de Pelotas, que se extiende hacia el noreste a lo largo de la costa brasileña del estado de Río Grande do Sul. El grupo empresarial francés Total realizó en el 2016 un pozo de aproximadamente 2.500 metros bajo el lecho marino a unos 3.400 metros de profundidad de lámina de agua, a 270 kilómetros de la costa. No se encontraron yacimientos de hidrocarburos, tal vez porque no se llegó a la profundidad necesaria, que probablemente hubiera permitido acceder al nivel llamado pre-salt de los yacimientos de la plataforma continental en Brasil. De todas maneras, si se considera que hay importantes yacimientos, como decía, en la costa de Brasil, pero desde Río Grande do Sul a Espíritu Santo, Río y Bahía, y hasta la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, en Argentina, es posible deducir que un relevamiento más detallado, con una campaña de perforaciones sostenida, en la plataforma puede dar mejores resultados. También quiero señalar que la sección oriental de la cuenca sedimentaria del norte, en zonas no cubiertas por basalto, particularmente en ciertas zonas de Cerro Largo, hay indicios de surgencias de hidrocarburos que han dado lugar a ambientes reductores en algunas áreas que hemos identificado y que valdría la pena explorar. Del mismo modo, ha quedado pendiente la posibilidad de que existan recursos hidrocarbonosos en la base de la cuenca de la Laguna Merín. En un próximo video procuraré desarrollar estos temas con mayor profundidad.